Bueno, hay una nota hoy día en gestión sobre una decisión de la Comisión de Constitución de que se ha reducido la valla para suspender a jueces y fiscales. ¿Es esta mirada correcta? Juan Carlos, lo que advierto en la noticia que tú refieres es insuficiente información respecto de la naturaleza del procedimiento que se está empleando. ¿Por qué? Se está hablando de que esta medida que contiene el inciso I del artículo 89 del reglamento del Congreso, lo que procura es afectar las posibles suspensiones de los fiscales y de los vocales supremos. Correcto. Ese inciso I tiene historia. Para empezar, tiene una historia constitucional muy importante, porque se trata de la suspensión que afecta a los altos funcionarios sometidos a un antejuicio político. Y la historia es muy larga, porque en nuestras constituciones, es la más importante de todas, la de 1828, por ejemplo, en el artículo 32 señalaba que cuando el Senado acordara que había mérito para acusar a cualquier alto funcionario, el acusado quedaba en suspenso en el ejercicio de sus funciones. Como esa norma del artículo 32 de la Constitución de 1828, de la misma manera ha sido este un factor recurrente en todas nuestras constituciones hasta la del año 1979. Lo señalaba así el artículo 33 de la Constitución del año 1834, el artículo 62 de la Constitución del año 1856, el artículo 66 de la Constitución del año 1860, el artículo 97 de la Constitución del año 1920, el artículo 122 de la Constitución del año 1933 y el artículo 184 de la Constitución del año 1979. Entonces, el principio era que si se encontraba mérito para acusar a un alto funcionario, a cualquier alto funcionario de los señalados en la Constitución, el acusado, por mérito del acuerdo que adopta el Senado, quedaba automáticamente en suspenso en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué ocurre con la Constitución del año 1993? No se incluye esa disposición. Es una omisión histórica. Para obviar esa omisión, ¿qué se hace? En el reglamento del Congreso se prevé en el artículo 89, inciso I, que cuando el Congreso acordara que había mérito para antejuicio y por lo tanto para acusación de cualquier alto funcionario ante el Poder Judicial, ese alto funcionario en quien se encontraba mérito para la acusación en el Poder Judicial quedaba también en suspenso en el ejercicio de funciones, cualquier alto funcionario. Esa es la historia hasta el año 2007. ¿Qué pasa el año 2007? No creo que algunos recuerden el asunto, pero así fue como ocurrió. Cuando era acusada la señora congresista Tula Benítez del partido aprista en el periodo aprista del año 2006 al año 2011, se procuró salvarla para que a ella no se la suspendiera en el ejercicio de la función. El partido aprista presentó un proyecto de ley para modificar el inciso I del artículo 89 y la modificación consistió, me parece que fue publicada el 17 de octubre del año 2007 y se llegó a aprobar esa modificación donde el texto señalaba lo que actualmente dice el reglamento del Congreso. Vale decir que la suspensión rige únicamente para los congresistas. Se obvió la regla general que decía que para cualquier alto funcionario, si había mérito para la acusación ante el Poder Judicial, quedaba en suspenso automáticamente. Entonces, esa modificación pretendía apoyar a la señora Tula Benítez para que ella no quedara suspendida. Convertía la suspensión obligatoria y de oficio en una suspensión facultativa, de manera que si los congresistas acordaban no suspender
a un congresista, obviamente ese congresista quedaba en el ejercicio de las funciones parlamentarias y no tenía por qué quedar suspendido en el ejercicio del cargo. El señor Luis Bedoya, de Vivanco, advirtió que a partir de esa modificación, la modificación surtía efectos en adelante, pero no hacia atrás. Entonces, la señora Tula Benítez no se pudo beneficiar de la pretensión que existió entonces y por lo tanto sí se la suspendió al amparo de la norma anterior que señalaba que cualquier alto funcionario acusado tenía que quedar en suspenso en el ejercicio del cargo. Entonces, hasta ahí creo que eso explicaría por qué era que hasta el año 2007, desde los inicios de nuestra república, se trataba de una suspensión de naturaleza instrumental o funcional. Lo que se pretendía que era que si tú eras alto funcionario, pero se advertía que habías cometido faltas como delitos cometidos en el ejercicio de la función, obviamente tú no podías continuar en el cargo y además el que no continuaras en el cargo suponía una protección al Poder Judicial para que, como tú ya no eres parlamentario, ellos tuvieran mayor autonomía e independencia en el ejercicio de su función. Esa era la idea original en nuestra historia constitucional hasta el año 2007. Del año 2007, por proteger a la señora Tula Benítez, se inicia un proceso donde ya no más cualquier alto funcionario quedaba suspendido en el ejercicio de función, salvo el caso del congresista, en cuyo caso ya no se trataba de una suspensión obligatoria, sino de una suspensión facultativa, dependiendo del número de votos que se alcanzara para suspender o no suspender al congresista, nada más que al congresista. Pero la historia de las suspensiones es más o menos larga, porque las suspensiones son de diverso tipo. Hay suspensiones disciplinarias, por ejemplo, cuando se le inicia un proceso ético a un congresista y se señala, de acuerdo a la Constitución, que no se lo puede suspender más de 120 días por faltas disciplinarias. Cuando se trata de un juicio político por infracción de la Constitución y no por delito cometido en el ejercicio de la función, cabe suspender al congresista hasta por 10 años, según lo dispone el artículo 100 de la Constitución. Segundo tipo de suspensión. Luego vienen varios errores. Uno de ellos, el que comete el Tribunal Constitucional, cuando se pronuncia en relación con el artículo 89, dice que la suspensión en los procesos de antejuicio político, vale decir, por delitos cometidos en el ejercicio de la función, esa suspensión solamente cabía aplicársela al funcionario si previamente había una condena en el Poder Judicial luego de habérsele levantado el fuero y de habérsele iniciado el proceso. Esa suspensión era, a mi juicio, contraria a la naturaleza de los procesos de acusación constitucional. ¿Por qué? Porque si el Poder Judicial ya sancionó a una persona, tú no podías, luego de haber terminado el juicio, sancionarla en el Parlamento por la misma falta. Exactamente. Entonces, para mí desnaturalizaba totalmente el proceso de acusación constitucional y el último tipo de suspensión, que era la suspensión instrumental, que era la suspensión obligatoria, donde no había sanción, no se reputaba una sanción, simplemente era una habilitación para que el Poder Judicial pueda enjuiciar al alto funcionario, a cualquier alto funcionario. Pero cuando se convierte esta suspensión obligatoria o instrumental en una suspensión facultativa, eso ya equivalía a una suerte de sanción. Entonces se desnaturalizaba también todo el proceso de antejuicio político, cuando desde el año 2007 se elimina la suspensión para todos los altos funcionarios y la que restaba para los congresistas se convierte en una suspensión facultativa. Entonces, como te das cuenta, no creo, bueno, no sé cuál haya sido la intención de los congresistas al haber propuesto y luego aprobado en la Comisión de Constitución esta modificación del inciso I del artículo 89, porque hay toda una historia detrás. Más bien, lo que yo sugeriría sería que el inciso I recupere su naturaleza como una suspensión instrumental para todos, sin someterla a voto, porque es una garantía para que el Poder Judicial funcione con mayor independencia y con mayor autonomía, y no que se la atribuya a una suerte de apuntamiento directo
para afectar o para desnaturalizar la labor de los fiscales o de los vocales supremos. Eso es lo que te podría comentar, aunque ya me extendí bastante, mi querido Juan Carlos. Perfecto, no, además me sirve mucho esos insumos para poder tener una visión más completa de la idea. Entonces, usted sugeriría que si se aprueba el antejuicio político, la suspensión sea inmediata, sin que sea facultativo del Congreso, si a este sí, a este no. Exactamente, porque eso es lo que además es parte de nuestra historia constitucional, Juan Carlos. Estoy diciendo que la constitución más importante de todas en el Perú es la del año 1828. Y eso decía el texto, te he señalado el número de los artículos de cada una de las distintas constituciones del siglo XIX y del siglo XX, donde eso se consignaba. La última, que es la del 93, no lo consignó porque me imagino yo, también puede haberse debido a que quienes actuaron en el Congreso Constituyente Democrático carecían de la experiencia que sí tenían los constituyentes de todos los periodos anteriores. Me imagino yo que esa puede haber sido una explicación, ¿no? Correcto. Entonces, aquí se dejaría pie con poniendo un número de votos, 50, a que se distinga entre de repente amigos o enemigos. Mira, yo no sé si incluso sean 50, porque si tú solamente dices que es facultativa, tú estás señalando que la regla general va a ser la mayoría simple y no 50. Tú podrías de repente aprobar una suspensión con 30 votos, con 20 votos, dependiendo del número de congresistas que estuvieran o no presentes en la sesión en ese momento. O sea, me parece que lo regular sería que automáticamente todo alto funcionario en el que el Congreso y luego con el Congreso bicameral, en el que el Senado encontrara mérito para acusarlo constitucionalmente ante el Poder Judicial, todo alto funcionario queda automáticamente en suspenso en el ejercicio del cargo, todos, y no solamente unos u otros, ni dejar que el Congreso tenga la facultad de escoger entre unos y otros no. ¿Por qué a unos sí y por qué a otros no? Cuando la regla es, si le has encontrado falta porque te has involucrado en el fondo del asunto, quienes hacen un proceso de antejuicio político tienen que conocer el fondo del asunto y no solamente el aspecto formal. Entonces, si el Congreso tiene una opinión formada respecto de la comisión de un delito en el ejercicio de la función y se sabe que existe indicios válidos por lo menos, ¿por qué le van a eliminar la suspensión? Tienen que suspenderlos a todos. No porque es mi amigo, no lo suspendo, y porque es mi enemigo, sí lo suspendo, a todos. Además, suena lógico, ¿no? Es decir, si a uno como funcionario o alto funcionario le encuentran indicios y el Congreso toma una decisión tan drástica que es llevarlo a un juicio político No, antejuicio, o ante el antejuicio, juicio político, lo claro. más lógico es, como usted dice, que se suspende en el cargo, ¿no? O sea, Así es, porque tú has encontrado un mérito suficiente como para que el Poder Judicial se pronuncie de acuerdo a la jurisdicción que le corresponde. El Congreso también se ha pronunciado, pero sobre el fondo del asunto. Es más, se han tratado de utilizar todas las garantías del debido proceso dentro del proceso parlamentario. Eso tiene que tener algún valor. Ahora eso se exige. Antes no se exigía, pero si el Congreso ha sido más estricto y ha evaluado esa conducta y advierte que hay suficiente mérito como para que se lo procese judicialmente, ¿por qué va a tener la prerrogativa de no quedar suspendido en el ejercicio de la función cuando sí hay mérito, evidencia en la materia que se ha evaluado? correcto. Le agradezco mucho por su tiempo, doctor César Delgado. Muy amable. Okay. Hasta Muchas luego, Juan gracias. Carlos. Muy Hasta amable. luego.